perdón de pecados. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo que me escuchas, en esta mañana puede llegar la salvación a tu vida. La Biblia dice, el que cree será salvo y el que no, condenado. Para eso apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras del maligno. El diablo ha venido a matar, a robar y a destruir. Y él quiere destruirte. El diablo te quiere llevar directamente al infierno. El diablo te quiere llevar a la condenación. Porque desde el principio, Adán y Eva, Dios le dijo a Adán y Eva, cuando fueron creados, Dios le dijo, no coman del fruto prohibido, del bien y del mal, porque moriréis. Dios mismo los advirtió de que morirán si comen del fruto prohibido, del bien y del mal. Y ellos desobedecieron a Dios, obedecieron a la serpiente que es el diablo. El diablo los engañó, le dijo, no morirás si tú comes de ese fruto. Le dijo, Dios te está mintiendo. Y ellos obedecieron la voz del diablo. Hoy en día, una conciencia tuya te dice, no pasa nada si tú bebes alcohol, no pasa nada si tú mientes, no pasa nada si tú robas. Pero Dios te dice que los que practican el pecado son del diablo y todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos han pecado. El pecado es muerte, la paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna. Solo en Cristo Jesús hay salvación y perdón de pecados. Necesitamos reconciliarnos con Dios y solo por medio de Jesucristo tú te puedes reconciliar con Dios. Necesitas aceptar a Cristo en tu corazón y serás salvo, porque Él se llevó nuestros pecados en la cruz. Pero es necesario aceptar ese sacrificio, aceptar a Cristo Jesús. Necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. Necesitamos confesar nuestro pecado. No podemos encubrir nuestro pecado. Bienaventurado es el que confiesa su pecado. Necesitamos confesar nuestro pecado a Dios para que sea perdonado nuestro pecado. A Dios nadie le puede engañar. Tú no puedes decir, tú no puedes hacer todo lo que quieras en esta vida y olvidarte de la palabra de Dios, olvidarte de Dios y practicar toda clase de mal, porque nada puedes esconder a Dios, nada puedes esconder de la presencia de Dios. No nos podemos esconder. Aquel día del juicio tú no te puedes esconder. Tu pecado será manifiesto delante de Dios. El libro será abierto. Y todo lo que has hecho en esta vida será declarado. Pero solo en Cristo tú tienes salvación. Solo en Cristo hay salvación. Amén. Entrega tu vida a Jesús. Amén. El libro será abierto. Sí, Señor. Él pagó la multa en la cruz del Calvario. Él pagó la multa en la cruz del Calvario. Amén. Todos estaríamos condenados. Todos estaríamos condenados. Sí, Señor. Pero la solución es Cristo Jesús. Sí, Señor. Que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo que me escuchas,
Cristo es tu esperanza. Amén. Cristo es nuestra esperanza. En Cristo tenemos paz. En Cristo tenemos vida eterna. Amén. La paz que el mundo te da es pasajera, pero la paz que Dios te da sobrepasa el entendimiento humano. Dios te quiere dar una paz verdadera. Dios te quiere dar una paz que permanece para siempre. La paz que el mundo te da es pasajera. La paz que Dios te da permanece para siempre. Porque los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Las cosas de este mundo pasan, sus deseos pasan, las cosas materiales, todo lo que está creado se desvanece, se pierde, todo será destruido. Lo dice la palabra de Dios. Todas las cosas que vemos serán destruidas, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. Amén. Tú necesitas venir a Jesús. Sí. Tú necesitas venir a la palabra de Dios. Aleluya. Porque dice la palabra de Dios: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocerás la verdad y la verdad os hará libres. La verdad está en la palabra de Dios. La verdad está en Jesucristo. Él es el pan que descendió del cielo para dar vida a aquellos que creen, para que no seas condenado y tengas vida eterna. Dios desea que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Necesitamos proceder al arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado, porque hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Podemos ver en el mundo cuánta maldad, por causa de que el amor de muchos se ha enfriado, la maldad de muchos ha aumentado. La maldad está aumentando. Podemos ver guerras, multitud de guerras en diferentes lugares, como en Israel ahora hay una nueva guerra, la guerra de Ucrania. Y esto es el principio. La Biblia dice que esto solo es el comienzo. Es un comienzo. Algo peor vendrá sobre esta tierra perversa. Necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. Necesitas arrepentirte del pecado. Porque si no te arrepientes del pecado, vendrá destrucción sobre tu vida. Irás directamente al infierno. Dios no quiere que vayas al infierno. Dios no quiere que te pierdas. La Virgen no te puede salvar. Muchos aquí adoran a la Virgen. La Virgen nos salva. La Biblia dice: Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él estaba antes de todas las cosas creadas. Amén. Cristo estaba en el principio y por Él fueron creadas todas las cosas. Amén. Y Cristo no está en una escultura. Él no está en una escultura como la adoran muchos.
aquí, en España, es una nación idólatra. Y estoy diciendo la verdad, la palabra de Dios. Y no me avergüenzo de la palabra de Dios. La Biblia dice, alza tu voz y declara a mi pueblo su pecado, porque han pecado contra mí. El Señor dice, han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Si tú quieres salvación, si tú quieres vida eterna, necesitas a Cristo Jesús. Necesitas arrepentirte de tu pecado. Puede que a muchos les moleste la palabra, pero esta palabra es por tu bien. Necesitas alejarte del pecado, amigo que me escuchas. Necesitas alejarte de la borrachera. Necesitas dejar la mentira. Necesitas dejar la maldad. Necesitas renunciar a todo pecado, porque el pecado te llevará al infierno. Jesús te ama, amigo. Tú no sabes cuándo puede ser tu último día. No sabemos cuándo puede ser nuestro último día. No sabemos si hoy puede ser nuestro último día aquí en la tierra. Jesucristo te ama, amigo que me escuchas. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra de Dios, el que cree será salvo y el que no condenado. Cuando tú crees en la palabra de Dios, dice las Escrituras, dice la palabra de Dios, que cuando tú vienes a Cristo, las cosas son hechas nuevas. En Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. He aquí, son hechas nuevas. No todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace su voluntad. Si nosotros andamos en una vida de pecado, andamos en una vida de desobediencia, haciendo lo malo, estamos yendo directamente al lago de fuego. Dios desea que te salves y vengas al conocimiento de la verdad. Dios desea que te arrepientas de tu pecado para que te salves. No encubras tu pecado, porque el que encubre su pecado no prosperará. El que encubre su pecado no alcanza la misericordia de Dios. Si tú encubres tu pecado, tú no alcanzarás la misericordia de Dios. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de entregar tu vida a Dios, porque el tiempo se acaba y la palabra de Dios es predicada en todo el mundo. Mateo 24:14 dice, cuando la palabra sea predicada a todas las naciones para testimonio de ellas, entonces será el fin. Tú necesitas aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, porque solo en Él hay salvación. Amém, glória a Deus. Que Dios te bendiga. No rechaces, pueblo de Madrid, no rechaces a Cristo. Renuncia al pecado, porque el pecado te separa de la presencia de Dios. El pecado te separa de Dios. Dios es limpio, Dios es santo. Un ejemplo que te quiero dar. Imagínate tu ropa, tu
Tú no pones la ropa sucia con la ropa limpia. En el armario no pones ropa sucia con ropa limpia. La separas. La ropa sucia está para lavar. Y la ropa limpia se coloca en el armario. Así es Dios. Dios es limpio y no tiene comunión con lo sucio. La ropa sucia somos nosotros, representa al hombre pecador. Si tú estás en pecado, representas a esa ropa sucia y no puedes estar en la presencia de Dios por cuanto estás sucio de pecado.